Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Hoy ¿Qué es te 6. parece que ¿Qué? ya se acabó la Pascua? Sí, vale, ayer Ya fue estamos día de en tiempo ordinario. Ayer fue un día muy especial, día de Pentecostés del Espíritu Santo. El gran desconocido. ¿Quién hablaba del gran desconocido? Mucha gente lo ha dicho, pero San José María tiene una homilía que se llama El Gran El gran Desconocido. desconocido. Y es que en realidad a veces uno no lo... Y en la No lo vigilia de trata tanto. Pentecostés, ese fue el tema que dio en San Luis. Ese fue el tema del diácono Alfredo. El Gran Desconocido. El gran desconocido. ¿Te hubiera gustado darlo a ti? Bueno, a mí me tocó el otro. Ese estuvo muy bueno. La verdad que fue una buena Y práctica. bueno, Lástima que no me quedé para escuchar el de Diácono Alfredo. Sí, y rezamos por toda la gente que murió ayer en Nigeria. Oye, sí. En ese ataque eso fue un contra desastre. una iglesia católica, justo cuando terminaban la misa de Pentecostés. Sí. Entraron unos Bueno, terroristas. todos esos son mártires, Ujú. porque fue un atentado terrorista por los musulmanes, que además Bueno, dispararon a... todavía no han dicho exactamente No han dicho. por quiénes, pero eso es lo más lo más probable. probable. Y esto, claro, eso... Y primero dijeron que incluso habían secuestrado al sacerdote, pero después la ¿Tú sabes diócesis dijo que no. No, sabes que hace la semana pasada yo sí había visto que en Nigeria También, habían sí. secuestrado a un sacerdote. A 2 sacerdotes y 2 niños. y a 2 altar niños. server creo que eran. Entonces, 2 monaguillos creo que era. Bueno, no sé, decía 2 niños. Pero en esta de ayer, primero los medios dijeron que sí, que se habían secuestrado al sacerdote, y luego el obispo dijo que no, que los sacerdotes estaban bien y él estaba con ellos. Pues sí. Bueno, Así estamos que así como rezamos por empezando eso. con las noticias, pero en realidad... No, pero esa noticia no la vamos a decir. No, lo que pasa es que, claro, es un Pero hay hecho que trágico rezar y hay que rezar muchos sobre por todo todas las esas personas, personas y los familiares. Bueno, los que las se familias, murieron, porque los que los que se murieron, murieron tan felices ya en el cielo. sí, fue en la iglesia Y acababan de comulgar. Ujú, en plena, ¿cómo se llama? De fiesta de Pentecostés. Ajá, ¿y cómo estás tú? Yo estoy excelente. ¿Y tú? Y yo, muy bien. Yo siempre le pregunto, Ahora le ha dado por ahí porque empezamos y dice, ¿cómo estás tú? Me haces acordar del padre James Misco. ¿te he preguntado eso? No, cada vez que nos ve a unos venezolanas que a veces nos reunimos ahí en la ¿Cómo estás diócesis, tú? él se aparece y dice, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, aquí vamos a empezar. Vamos a ponerle seriedad. Vamos a ponerle seriedad. ¿Quién es el santo de hoy? Pues mira, el santo de hoy es un nombre, la verdad, un poco extraño. Se trata de San Columba de Iona. Porque dice Columba, pero no es una mujer, es un hombre. San Columba. Un hombre, sí, es un hombre. Y además fue una persona muy destacada, sobre todo como monje misionero. De los monjes irlandeses. De los irlandeses, exactamente, de esa zona, se podría decir gélicas. Gaélicas. Gaélicas. Que además yo diría que comenzó con el cristianismo en Escocia, parte inclusive de Reino Unido, de Inglaterra, a comienzos de la Edad Media. Es, diría, el más famoso de los santos escoceses. San Columba era en realidad un irlandés, como bien dice, nació en Irlanda, de esas regiones norteñas de Irlanda donde hace mucho frío, de un personaje que era Ufney, probablemente nació en el año 521, y en una zona llamada Gartan, de un condado llamado Donegal. O sea que de eso tenemos todos los datos. Por parte de su padre y por parte de su madre, pues ¿cómo se me No es que se supone. No, se es supone que se no, sabe. viene de linaje real, Exacto. exactamente. Y porque bueno, era además bisnieto de... Su papá era bisnieto. Sí, de Nayel, creo que era Niel. Que su sobrenombre era de los 9 rehenes. De los 9 rehenes, Sí, sí. que un poco Nial de los 9 rehenes. Vaya usted a extraño, saber sí.
cómo serían, a quién fue que tuvo rehén ese que bisabuelo. además era un gran señor de Irlanda. Mientras que su madre, la madre de San Colombo, Edne, además de estar emparentada con los príncipes de una Daldiara escocesa, era también descendiente directa de un rey que era el rey Leinster. O sea, todos estos nombres de verdad son un poco extraños, pero bueno, hay que saberlo. No, saberlo no, simplemente mencionarlo. En el bautismo, que además le suministró su padrino, sacerdote de Cruznecham, el niño recibió el nombre de Colum o Colomba, como es que se le conoce. Profesó como monje, fue monje durante un tiempo y fue ordenado sacerdote, según lo que nos cuenta la tradición. Hacia el año 560 se vio envuelto en un pleito, en una disputa, en una discusión. Además con otro santo que era San Finián, por un salterio, que es donde están todos un libro de los salmos. salmos. Y claro, eso es bien, yo le decía a Betty cuando estaba leyendo la historia, dice, ay, pero dos santos discutiendo. No, y además que después hubo una guerra. Y después una guerra peor. Que comenzó con la discusión del salterio y terminó en guerra la cosa. Sí, entonces a Betty le llamó más la atención a todo esto que trae la historia de San Colombo. Francisco estaba como bravo, no me gustan esos santos peleando. Yo le digo, pero veamos al final. No, y al final es que son dos santos de la iglesia, exactamente. ¿Sí? Cuando estaban ahí, estaban peleando y... Eso nos va a pensar que, mira, todos estamos llamados a la santidad. Exacto. Así que si tienen sus pecados, pues todos somos pecadores, por supuesto. Así que podemos llegar también a la santidad. Y los que son muy peliones, bueno, también tienen que ser santos. Sí, bueno, pero vamos a ver, siendo peliones, lo que sucedió. San Finián había traído de Roma la primera copia de Salterio de San Jerónimo, que llegó a Irlanda. O sea, estaba allí en Irlanda. San Colomba, nuestro santo, pidió prestado aquel manuscrito donde estaban todos los salmos. Pues él le sacó, como dice, una copia. Sí. Le puso la máquina. En secreto. Sí, sacó una copia para conservarla. Pero no tardó San Finián de enterarse y se apersonó para además exigirle que le entregara de inmediato ese escrito, ese salterio que además le pertenecía. Y la copia que había hecho. Y la copia, sí, devuélveme todo. Ajá. A mí esa parte no me gustó, pero sí, bueno, pues si son los salmos, por el amor de Dios, eso es para toda la iglesia. Pero bueno, siguiendo con la historia. Como el discípulo, o sea, San Colombo se negaba rotundamente a devolver esa copia. Su copia que él había hecho, además que se hacía a mano, quién sabe cuántas horas se tardó, sí, entonces, de noche escondido haciendo eso. Sí, porque eso que dije, las maquinitas, eso no existía. Sí, pero además que faltaban como 1000 años para que inventaran la imprenta. Imagínate. No, pero además que dicen que él la copió en secreto y que lo hacía de noche y una luz sobrenatural lo alumbraba. Sí, pero bueno, lo cierto es que ese caso de ese plagio, esa discusión, de todo aquello que estaba envuelto allí, se llevó ante el rey Diarmait, señor de Irlanda. Y la sentencia que da el rey es que además era desfavorable. ¿No? Desaforable, no. Desfavorable. Desfavorable. Para Colombo, para nuestro santo, San Colomba, perdón, pues... lo que dice el rey es muy cómico. Sí, además dice el rey, a cada vaca su ternero, concluyó el monarca. O sea, que devolviera. En consecuencia, a cada libro su vástago. O sea, así como que a cada vaca su ternera y a cada libro su copia. Y dijo, por lo tanto, el manuscrito que además que hizo San Colombo, pues era un libro de San Finián y le pertenece a San Finián. San Colomba quedó muy, pero muy resentido con todo esto, sobre todo por la sentencia del rey. Pues fíjense, fue la primera discusión por lo que conocemos como el copyright. Como los derechos de autor. Que es el derecho de autor, exactamente. Que luego llevó a un enfrentamiento entre cristianos y druidos. Druidos, que era el rey de Druida. No, que eso... perdón, ya va. Es que los druidas eran una religión. Ajá.
Y el rey... Pero había un rey para ellos. No, ajá, el rey ¿cómo es que se llama? Diarmait, Era de el que hizo la sentencia, él era druida, Ajá. era de esa religión. Ok. Y entonces, claro, después el enfrentamiento que hubo fue entre cristianos y los partidarios del rey, que eran druidas, que eran otra religión. Esa parte tampoco me gustó, la verdad. Porque además que entonces después de toda aquella discusión, entonces además se va a una guerra. O sea, qué Sí. locura. Pero bueno, lo cierto es que además se considera que ese manuscrito fue, que es el más antiguo de Irlanda. Luego, Y creo que es el segundo más antiguo del mundo. así, imagínate tú. Pues muy pronto San Colomba recibió un agravio mucho mayor por parte del rey, un tal Curnán. Después de haber participado en una pelea en la que hirió mortalmente a un contrincante, o sea, alguien con quien peleaba, buscó refugio junto a San Colomba, quien enseguida lo acobijó, le dio su amparo. Y en esa época tenían él. como una ley que los monasterios, las iglesias, todo eso, era un lugar pues sagrado y se respetaba, y por eso todos los ladrones, malhechores y todo iban a refugiarse en los conventos, porque la justicia no los podía alcanzar este allí. se fue allá a esconder con San Colomba. Que además, pues bueno, no solamente eso, sino que este prófugo fue apuñalado después por los hombres del rey, de Armay, creo que era el nombre, que no respetaron el derecho de asilo en el santuario. O sea, fueron a apuñalearlo allá sin respetar que la persona en el templo pues no deberían apuñalarlo. Tenía como quien dice asilo. Asilo, político. sí. Es que sí lo respetaban normalmente. Me imagino. Entonces, por eso, claro, muchos de esos maleantes iban a refugiarse en el monasterio y después se convertían. Bueno, pero fíjense, después de todo esto, estalla la guerra entre los partidarios de Colomba, o sea, San Colomba, de un poco de gente que se fue a la guerra contra los súbditos leales de este rey Diarmait. Claro, porque fue una afrenta que entraron al monasterio a matar a ese. Sí, por eso fue que a mí esta historia dije que loca, pero bueno, lo cierto del caso es que tras la batalla de Cuildreme, que además creo que eso se traduce algo así como que la guerra del libro. Imagínate tú. Porque empezó con el libro. No, y además, fíjense, murieron más de 3.000 hombres en esa batalla. Y además se hizo al santo San Colombo responsable moral, además, por la muerte. Por la muerte de toda esa gente. Y él mismo tenía un gran cargo de conciencia. Sí. Ahora fíjense, ahora viene la parte bonita. En el año 563, viajó a Escocia con 12 compañeros. O sea, se buscó, vámonos a Escocia. Y de acuerdo con la leyenda, acuerdo con esa leyenda, desembarcó. Pero no has dicho por qué se fue a Escocia. Ahí viene la cosa. Se fue a Escocia para convertir o para ayudar a todas esas. Bueno, vamos a ver, por cada persona que había matado, él quería convertir a otro. Eso fue como para hacer penitencia. Sí. Por todas esas muertes que causó. Entonces esa era su idea, como que... O sea, como tantas personas habían muerto en la batalla, pues entonces él quería convertir a todas esas personas. Para tenía que convertir como unos 3.000. Exacto, esa era su intención de hacer penitencia. Pero fíjense lo bonito de la historia del santo, que convirtió, yo diría, a Escocia en su totalidad y parte de Inglaterra. Pues ahí estando desembarcando en esa punta, que es la península de Kintyre. O Kintyre, no sé. Kintyre es la cosa. Sí, pues, sin embargo, como todavía tenía a la vista su tierra natal, se movió hacia el norte, a la costa oeste de Escocia. O sea, él no quería ver nada de Irlanda. No quería saber nada. La penitencia era total. Exactamente. Pues en el año 563 le fue concedida tierra en la isla de Iona, que se convirtió en el centro de su misión evangelizadora entre los pictos. Además de sus tareas dirigiendo el único foco de cultura letrada, o sea, como que, sí, los letrados de la región, de esa región. Ahí adquirió a él una gran reputación por todo lo que venía haciendo, como un gran hombre, como un gran santo. Además, yo me imagino también creciendo en humildad. Además, pues hay una cantidad de historias de milagros realizados
sobre todo por tratar de convertir y ese afán de convertir a los Imagínate que llegan hasta las leyendas a decir que tú has oído la leyenda esa del monstruo del lago Ness. Ese es un lago que hay en Escocia, que es así como una especie de... Eso? Sí, dicen que él, con su bastón, acabó con ese lago. Y fue el que le dio la orden al monstruo, porque el monstruo como que se había comido a alguien. Entonces la gente estaba en la orilla aterrorizada. Y entonces le dio orden al monstruo del lago Ness de irse y entonces dice que el monstruo salió huyendo como si lo llevaran como con una cuerda, como si alguien lo estuviera jalando. Esa leyenda salió de, imagínate. Sí, bueno, no, esa leyenda es antigua, pero desde esa época ya hablaban de eso. Pero cierto del año 500 y o sea, ahí, más antigua. Exacto. No, pero me refiero a lo del monstruo del lago, que todavía hoy hablan de eso. Sí, verdad que es curioso. Pero ya ahí decían que él lo había espantado. Sí. Bueno, también fue y visitó al rey pagano Bride, primero, rey de Fortriu, y ahí consiguió ganarse su respeto, me imagino, también por el ejemplo de vida que daba. Y por su cultura, me imagino, también por su sabiduría. Sí. Y desde entonces pues jugó un papel muy importante en la política de ese país, de ahí de Escocia. También él puso mucha paz entre las tribus que habían ahí. O sea, fíjense lo que es la historia de nuestro santo, de San Colombo, que después de todas aquellas pleitos, disputas, como queramos llamarlo, después hubo una gran paz, una gran tranquilidad, y sobre todo de resarcir o expiar por los pecados cometidos, y sobre todo decir, bueno, todo aquello que pude haber hecho mal, déjame convertirlo en bien o déjame hacer el bien. Luego fue en su predicación del Evangelio, fue muy enérgico, además de fundar varias iglesias también, trabajó para convertir su monasterio de Iona en una escuela para misioneros. Luego también fue un renombrado hombre de letras, como tú bien lo decías, al que además se le atribuye la composición de varios himnos y la copia de su propia mano de más de 300 libros, imagínate. Imagínate, o sea, wow. Copiar 300 libros a mano, ¿en qué tiempo? Impresionante. Bueno, con todo aquello, la verdad. Sí. Y luego, una de las pocas veces, si no la única, que dejó Escocia tras su llegada fue hacia final de su vida, cuando regresó a Irlanda para fundar el monasterio de Durrow. Su labor en Escocia se prolonga fue prolongado por 34 años y culminó con la conversión al cristianismo, como habíamos dicho anteriormente, de, si se puede decir, toda Escocia y el norte de Inglaterra. Además de promover el estudio, sobre todo la alfabetización también. Y ya de edad avanzada, San Columba se retira a vivir sus últimos días en Iona. Ahí pues se dice que fue sorprendido, muerto en la biblioteca, y transcribiendo además un libro, o sea que murió pues eso, escribiendo, como bien dices tú, esos 300 libros. Y fue enterrado en la abadía la que él mismo fundó. Y su fiesta la celebramos el 9 de junio. Otro dato curioso que vi de esa... Sería el miércoles. Ajá. El 7. Creo yo. Sí. No, sí, 7, no 8, es el jueves. El jueves. Otro dato curioso que leí de San Columba es que hace unos años, encontraron, parece ser, la cueva, la choza, lo que sea, donde lo que era su celda, donde él vivía. Mira. Y pues por algo que encontraron ahí, supieron que era... Sí. No. Entonces, fíjense, en esta historia tenemos a un gran santo, que como había dicho, pues... Que primero fue un gran peleón. Un peleón. Y bueno, es que fíjate también, yo estaba viendo, cuando estaba leyendo la historia, decía, oye, pero si el haber pasado el salterio, o sea, lo que hizo, pues, de plagiarlo, decirlo, a lo mejor de copiarlo. Pero yo no creo que uno podría decir plagio, bueno, porque en esa época todos los libros se pasaban así, a mano. Bueno, lo que pasa no haberle dicho nada. Eso. Yo creo que su error fue que lo hizo sin permiso. Bueno. Lo pidió prestado como que para leerlo y después lo copió. Sí, bueno, lo cierto del caso es que después de todas aquellas discusiones, imagínense, fueron hasta la guerra, hombres que lo seguían, o sea, todo aquel desastre, pues termina más bien yendo a Escocia, evangelizando
Y bueno, si Es que en la Dios- batalla habían muerto 3.000 personas, que no es un número pequeño, pues fue y evangelizó a toda A Escocia. muchos más de O 3.000. sea, un gran santo. Pero yo digo que es que Dios trabaja de formas misteriosas. Oye, sí, pero bien. misterioso. Ese pecado de San Columba lo aprovechó para hacerlo apóstol de Escocia. Impresionante, ¿verdad? ¿Verdad? Todas esas cosas. ¿Cómo es que dice el dicho ese que Dios escribe Derecho con líneas torcidas. con líneas torcidas? Escribe derecho con líneas torcidas. Pues Ujú. tal cual. Bueno, felicidades a todos los que lleven el nombre de Columba. No sé si hay alguien que se llame así. Yo no conozco Bueno, a nadie. mujeres sí debe haber Columba. Columba. Porque Columba o Colomba es Yo solo me paloma en italiano. Ah, mira. Ay, por cierto, sí, que ahorita estaban haciendo las celebraciones con la Columba de Pascua. Ah, mira. Mm. Yo solamente conocí a Columbo. El detective. Hubiera sido bueno pues ya investigar allá de quién era el libro. Exactamente. Bueno, felicidades a todos los que tienen, a los que lleven el nombre de Columba. Y bueno, encomendarnos a él que ante el pecado, pues uno siempre puede levantarse Y ser un expiar, santo. y ser un santo, expiar A por los pesar de pecados haber cometidos. causado un gran desastre y una gran tragedia, Sí. siempre hay oportunidad. Tú sabes que Tenemos- hablando de una cosa relacionada pero distinta. Ujú. Esa es una de las razones de por qué la pena de muerte no debe existir. Bueno, es que nadie Porque tiene derecho además sobre la vida de otro. Eso por un lado. Y por otro, tú le estás negando a esa persona el tiempo para arrepentirse. Sí. Y de hecho, hace un tiempito, ¿te acuerdas que No, supimos de inclusive a una la persona que está de ahorita perdonar. también? No, y estamos ahorita, leímos de un caso de alguien que está en proceso de canonización, Ujú, que estaba preso por un asesinato. ujú. Y en la cárcel se convirtió Sí. y Sí. empezó a hacer el bien. Así que bueno, podemos inclusive en esta oración que tenemos a San Columba pedir por esa Ay, intención. sí, pero no es a San Columba, es de San Columba, la escribió él. Ah, la oración es de San Columba. Sí. Ah, mejor todavía. Bueno, Sí, la vamos escribió entonces. él y es muy aprovecha- bonita. Bueno, aprovechemos igual de pedirle. ¿Te Exacto. parece? Bueno, Ujú. muy bien. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sé, oh Señor, una estrella guía sobre mí, un camino suave debajo de mí, un pastor bondadoso detrás de mí y una llama brillante delante de mí. Hoy, esta noche y siempre. A solas con nadie más que tú, mi Dios, yo viajo en mi camino. ¿Qué debo temer cuando estás cerca, oh Rey de la noche y del día? Más seguro estoy en tu mano que si me rodeara un ejército. Que el fuego del amor de Dios arda intensa y firmemente en nuestros corazones, como la luz dorada dentro de la lámpara del santuario. Amén. San Columba, ruega por nosotros. Bueno, Está muy bien, bonito. con esta historia de este santo, un poco larga, pero valió la pena. Vámonos entonces Un con... poco extraña. Sí, ¿nos vamos con música o nos vamos con la noticia? Vámonos con la noticia primero. ¿Con noticia primero? Sí. Ok, ya regresamos. La noticia del día. Ajá, estas noticias son esas... Bueno, a mí la verdad cuando la vi me encantó. Esta noticia le gusta a Francisco, pero la voy a leer yo. Sí. Sergio Checo Pérez enseña que ser el segundo también vale la pena. Ajá, pero dame una pausa. Hay que decir quién es... Bueno, para los que no saben. Ajá. Ay, bueno, ¿Quién es? ahí lo tenía escrito al inicio de la noticia, Bueno, pero si quieres dilo. Habla pues. un poquito, Betty. Ajá. Lo que pasa es que él No, es lo que- apasionado sí, de los soy, carros. Sí, muy apasionado, eso es verdad. Y sobre todo de las carreras apasionado de la Fórmula 1. Fórmula 1. Sí. Que este año no ha podido ver casi ninguna carrera por Ah, estar sirviendo al Señor. Sí, fíjate cómo son las cosas. ¿Verdad? Hasta eso ha cambiado. Hasta Bueno, eso. vamos a ver. Sergio Checo Pérez, hay que decirlo, es mexicano de Guadalajara y además es un piloto de Fórmula 1 que ya viene con una trayectoria ya lleva tiempo. De hecho, si se ve en el deporte es considerado ya una persona de edad, no es un muchachito. Exacto. Y eso tiene mucho valor, porque a medida ciertamente que uno va avanzando, pues también va ganando experiencia. Pero normalmente los pilotos jóvenes pues están en mejores condiciones físicas, a lo mejor miden menos el peligro. Pero bueno, este Sergio Pérez es una persona de admirar muchísimo. Yo lo admiro en lo personal porque además en lo que me enteré
que en el casco que se pone cuando cada vez que va A correr. a correr una carrera, dentro del casco lleva una estampa, una imagen de San Juan Pablo II. Ah, sí. Ujú. Y además Ah. también, si no me equivoco, también lleva una de la Virgen de Guadalupe. Seguramente. Entonces, claro, como las carreras son los domingos, y eso es todo un show, y no solamente eso, sino que es el trabajo de él. Claro. Siempre me he preguntado que con todos esos pilotos de Fórmula 1, no solamente Fórmula 1, también todos los que corren en Cualquier los carrera que campeonatos, normalmente son sí, los domingos. que son domingos, porque domingo es que uno tiene ese tiempo para sentarse frente al televisor y disfrutar de las carreras. Siempre me he preguntado en qué momento esas personas van a misa. Entonces, claro, siempre también, solía pensar que, bueno, buscaban misa, no sé, el sábado, la misa de vigilia. Uh-huh. Pero en el caso de Sergio Pérez, no sé, porque esa parte la verdad no la desconozco, pero me imagino que debe ser alguien que busca porque además son en distintos países también. Uh-huh. Entonces, él debe ser alguien que en lo que llega a un país, rápidamente debe buscar dónde escuchar. Donde hay misa para poder escuchar. Sí. Seguramente. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos. Voy a leer la Podría noticia. seguir hablando, pero Betty va a decir algo. Si no sigue molestando esa llamada. Sí, ya se cayó. se acabó. Ok. Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, como ya dijo Francisco, había prometido que si lograba un podio en el Gran Premio de España, se lo dedicaría a su tercer hijo recién nacido. Cumplió Sergio, logró un podio para su recién nacido llamado Emilio y para su esposa. Y de nuevo nos dio una lección de que ceder el primer lugar y ser el segundo también da satisfacciones en la vida, demostrando su calidad humana y profesionalidad. Checo Pérez se encaminó a ser el ganador de esta contienda, al puntear a todos, dejando atrás al mismo Max Verstappen en segundo lugar, que es su compañero y amigo, su compañero de equipo. Uh-huh. Su equipo. Pero como siempre, coequipero. Uh-huh. Pero como siempre, Checo Pérez dio muestra de su talento, su caballerosidad y su compañerismo al dejar pasar a Max a la primera posición. Bueno, fíjese, y si hay algo que es, yo no para sé cómo piloto describirlo, es como la muerte. Como la muerte, dejar pasar a alguien, porque es que además yo soy el primero, todos tienen eso en la cabeza, yo quiero ser, quiero llegar lo más cerca posible de los primeros lugares. No, y si eres el primero, todos tienen en su mente, quiero ser el primero. Que pasa que bueno, ya después quedan segundo, tercero, quinto y pero el que va de cuarto tampoco quiere que el que va de quinto lo pase. Ah, exacto, el que va de cuarto. Y nadie quiere que otro lo pase. Exacto, entonces eso de que haya Checo dejado pasar a su compañero de equipo. Claro, atrás de todo esto también hay unas órdenes de equipo, porque son puntos, porque el otro puede a lo mejor estar luchando con el que iba primero, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero el otro va punteando el campeonato y necesitaba esos puntos. Sí, pero en este equipo, en realidad, pues se manejan las cosas como equipo y también yo me imagino que sí hay un piloto que es el número 1 y el número 2. Él, pues, es el número 2. Nos guste o no, es el número 2. Y entonces por eso pasaron esa orden de equipo. Porque Max Verstappen además ahorita es el campeón mundial, o sea, él ganó el campeonato el año pasado. No puede parecer, pero fíjense la noticia porque sí, ciertamente es algo injusto. Y nosotros que somos aficionados al deporte y pues que vamos por Checo, pues con más razón todavía nos parece injusto. Sí, pero siga leyendo, bueno, pues. Ajá. Él se coronó. O sea, Max Verstappen se coronó. Max Verstappen se coronó y Sergio pasó a segundo lugar. El recuerdo de ofrecer el podio a su bebé recién nacido lo hizo dudar un poco y hasta cierto punto expresar que esta orden de ceder el paso a Max, el compañero, era algo injusto. Pero él, como siempre obediente, puso por encima los intereses del equipo Red Bull y dejó a lado sus sentimientos e instinto de ganador y permitió que Max, su compañero, se llevara los laureles del primer lugar. Muy a pesar de ese lugar, ya tenía nombre para el mexicano y con dedicatoria a su recién nacido. Checo Pérez sigue mostrando humildad y honestidad. Él solo se muerde los labios cuando recibe órdenes de ser el segundo y no el primero. Solo Dios y él saben
lo que sucede. Lo que se siente. Un podio que se convierte en una victoria, un número 1 en humildad, en un mundo lleno de soberbia y vanidad. Su generosidad se vio recompensada en la carrera de Monte Carlo, eso fue el fin de semana pasado en Mónaco, donde sí se coronó como ganador, o sea que Dios al final lo premió y pues a lo mejor es el día en que le quería dar ese regalo a su hijo, o sea, bueno, al recién nacido, a Emilio creo que se llama. Emilio, el tercero. El tercero, pues lo hizo en la segunda carrera. Pero sobre todo yo creo que por supuestísimo, papá Dios recompensa no sé, yo creo que la humildad. La humildad, la sencillez, el ser obediente. Y él de verdad es un muchacho bien centrado, bien humilde. Nunca anda hablando mal de los equipos ni de los otros. Y lo que ha hecho en su carrera como deportista, la verdad es de admirar. Sí, porque antes estaba con equipos malos y aún así iba subiendo, o sea, iba logrando cosas pero sobre todo me refiero, mira, como compañero de escudería de otra persona, como persona que trabaja dentro de la escudería, o sea, lo que ha hecho con carros que a lo mejor no son ganadores, luego también esa carrera que es limpia, o sea, no hay nada que uno vea algo así como que tú digas, oye, mira, que juega sucio, que hizo una trampa, que se dejó tal, no hay nada en ese registro de Checo Pérez que uno pueda decir, oye, no, pero es que jugó mal, es una persona honesta. Que les voy a decir que aunque no ganó Mercedes esa carrera pasada, bueno, tiene unas cuantas que no gana, que ese es el equipo. Sí, ese es mi equipo. Del fanatismo de Francisco, estaba feliz de que ganó Checo. Sí, no, en realidad es que es un buen piloto. Sí. Entonces eso se le reconoce. Pues muy bien, la segunda noticia no es propiamente una noticia, sino que más bien es la intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Y vamos a ver, primero que nada, la Red Mundial de Oración del Papa el Papa dio a conocer que la intención de oración para este mes de junio es rezar por las familias cristianas. Y no les vamos a leer la noticia completa, sino que le vamos a poner el video del Papa con su intención de oración para el mes de junio. Así que bueno, vamos a ver ese video y ya regresamos. Vamos a ver el video, vamos a la musiquita y regresamos. Uy, vamos a desaparecer por un ratico. Por un ratico. Pero no se vayan de ahí, que vean, los dejamos con el Papa. Eso está muy bonito. La familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. Música para el alma.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se miraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, mira, este evangelio vemos que es después lo sucedido, si no mal recuerdo, con Jairo, La hija de Jairo, Jairo, y la hemorroísa. Uh-huh. Y luego llega, me imagino, llega a su tierra,
a su terruño. Ujú. Y allí vemos cómo pues, lo que hace la gente es despreciarlo. Después no le creen. Este es el hijo del carpintero, le conocemos a las Y hermanas. lo curioso es que este episodio es como el final de todos esos otros milagros que pues la gente tenía fe en el poder de Jesús Ujú. y se acercaban a él con fe en que él podía hacer los milagros. Bueno, fíjate que tanto Y es así sanar que a la él mismo gente. al final dice que se admiraba de que la gente no creyera. Ujú. Claro, entonces aquí se pone en contraste con la fe débil de sus discípulos también y Ujú. las de los paisanos de Nazaret. Ujú. O sea que Que no lo no le reconocían. creían nada. Era así Ujú. como que es imposible que que nosotros vimos crecer, con el que jugamos, como decimos nosotros, metras canicas, Ujú. con el que fuimos, no sé, A la íbamos a la escuela. sinagoga, a la Ajá, escuela. que jugué con él. Exacto, que sea ese que está haciendo milagro, no lo podían creer. Ujú. Y ya vimos que, bueno, la dificultad para entender quién es Jesús, o sea, vemos que para los discípulos ha sido difícil. Los gerasenos, que hablamos hace como 2 semanas, Ujú. tampoco lo reconocen, o sea, más bien le dijeron, vete de aquí. Vete, porque además se fueron todos esos Ajá, cerdos. porque se por murieron acantilado. la piara de cerdo y Ajá. entonces vete de aquí. Más que reconocer el milagro y saber, oye, está Jesús entre nosotros, pues no. Y de la salvación del endemoniado aquel. Ujú. No, lo mandan a irse. Y aquí vemos que son sus paisanos ahora los que se equivocan. Ujú. Pero hay una cosa interesante de este pasaje, y es como que nos da como una ventanita así a la mayor parte de lo que, o sea, de lo que fue la mayor parte de la vida de Jesús aquí en la tierra. O sea, que fue su vida oculta, que era la vida corriente de un artesano con su familia, que tenía amigos, que compartía con sus O sea, todas las vecinos, cosas ordinarias de la vida. las cosas ordinarias de la vida. Tan ordinaria y normal era su vida por 30 años, que después aquellos se niegan a pensar que era algo especial. Y porque qué lástima que además, como dice, hay solamente a unos poquitos los curó los imponiéndole curó las manos. imponiendo. Sí, Pero bueno, bueno, es que porque también- en todos los milagros de Jesús vemos que el ingrediente, o sea, Dios puede hacer todo, pero no lo hace si no tenemos fe. Ujú. Entonces el ingrediente siempre es que la persona tenga fe. Fíjate que le dice a más de uno, ¿crees que puedo hacerlo? Ujú. ¿Qué quieres que te haga? ¿Tú crees? Y entonces cuando le dicen que sí creen, entonces Jesús hace el Y milagro. él lo dice, tu fe te ha salvado. Ajá. Y entonces, bueno, como aquí no creen, pues no puede hacer milagro. Y el pobre, me imagino que dice que Jesús estaba extrañado, y debía estar como entristecido porque esa eran su gente con los que creció, sus amigos, como decimos en Venezuela, sus panas de toda la vida. Sí. Y resulta que sus panas ahora pues así como que le daban la espalda, como que no. Ujú. Pero Más bien lo despreciaban. yo me pregunto cuántas veces nos pasa eso a cada uno de nosotros. Bueno, y no hay dicho que más común que ese. Que no hay profeta en su tierra. Ujú. Porque a veces pienso, por ejemplo, en los sacerdotes, que uno los ve ordenados y de pronto dice, bueno, a ti te ha pasado y a mí también, que tenemos hermanos sacerdotes y uno los vio de chiquitos. Ujú. Y ahora los ves tan santos, tan buenos sacerdotes, que tú dices así como que quién diría que aquel niño tremendo iba a... Porque muchas veces la gente piensa que como que los sacerdotes caen del cielo ya perfectos. Sí. Y no, son gente común y corriente como nosotros, Ujú. que fueron niños, que fueron tremendos, que hicieron tremenduras por ahí en la vida y después, bueno, escucharon la llamada de Dios y Ujú. respondieron que No, y sí. fíjate Y cómo- a veces en la propia familia es donde más a la gente le cuesta Sí, aceptarlo. efectivamente, entre la familia, los amigos más cercanos, los vecinos, dicen, bueno, pero ¿y este ahora qué? Sí. Se cree dueño de la verdad. Y ahora se quiere hacer santito. Y ahora se quiere hacer santico. Pues así mismo sucedió en ese momento. Y fíjate. Y también nos pasa, por ejemplo, cuando yo he escuchado montones de cuentos y tú también, de gente que de pronto hace un retiro o cualquier cosa, pero tiene una experiencia de conversión, o sea, se encuentra de frente con Dios Ujú. y decide cambiar su vida y seguir a Dios. Y entonces ya después los amigos, los familiares y tal,
le hacen la misma burla, así como que, bueno, ¿y este qué? Ujú. Y ay, como que si no nos, como que si hace 2 fines de semana nos estábamos por allá tomando cerveza Ujú. y tremendeando, y Bueno, ahora, y algo importante a quienes tengan algún familiar bien sacerdote o religiosa o pues de estas vocaciones, vamos a decir, hay que respetarlos. sí señor. Hay que respetarlo y sobre todo cuando se trata de un sacerdote, pues con más razón todavía. Y si nos pasa personalmente que hemos tenido esa experiencia de conversión o de llamada de Dios o lo que sea, y sentimos alrededor nuestro que nos las están poniendo difícil y que a lo mejor se burlan y que no nos toman en serio y etcétera, pues vayamos al Evangelio y veamos que Jesús fue el primero que le pasó. Por eso que Entonces, por eso es que eso de que en el Evangelio está todo. todo. Mira, voy a leer unas palabras de San José María en su libro que se llama Es Cristo que pasa, que nos habla de esa vida oculta de Jesús. Dice, en esa vida oculta de Cristo descubriremos el valor de la vida cotidiana como camino de santidad. Vuestra vocación humana es parte importante de vuestra vocación divina. Esta es la razón por la cual os tenéis que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás, de vuestros iguales, precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente, esa profesión u oficio que llena vuestros días, que da fisionomía peculiar a vuestra personalidad humana, que es vuestra manera de estar en el mundo. O sea que tenemos que hacer como Jesús, que estaba entre sus iguales, con su gente, y todo eso lo santificaba. Esa labor que hacía, y seguro que hacía todos los encargos que le hacían de carpintería, los hacía perfectos. Seguro. O sea, lo hacía bien, el trabajo bien hecho, todo. Era responsable en su trabajo. Todo lo que hacía lo hacía, por supuesto, como dices tú, excelentemente. Lo hacía bien. Sí. Y también ahí le dicen, ¿y este no es el hijo de María? Y entonces uno se pregunta, y qué raro, ¿será que San José ya se había muerto? Pues no sabemos si es que San José ya se había muerto, seguramente, porque ya no lo nombran más tampoco en el Evangelio. Pero también el evangelista puede utilizar esa expresión para como afincar, o para afincar no es la palabra. Sí, como para subrayar. Realzar, subrayar que la concepción de Jesús fue de María, virgen, con el Espíritu Santo. O sea, como que realmente era el hijo de María. No era hijo adoptivo de José, pero sí, era hijo de María. Y luego, bueno, yo seguro tú lo debes haber, eso que explicaste tú con respecto a los hermanos. Ajá, que ahí también hablan de los hermanos Santiago y Simón y José y Judas y no sé qué. Son las hermanas. Ajá. ¿Verdad? Y sus hermanas no están entre nosotros. La verdad es que no vamos a volver a explicar eso porque estamos en el capítulo 6 de San Marcos. Y en el capítulo 3 lo explicamos. Ya lo explicamos. Y pusimos el video del padre Luis Toro y todo eso. Entonces no los vamos a aburrir todo el tiempo con la misma explicación. La explicación se va al capítulo 3. Solo recordamos, por si hay alguien que diga, ay, pero yo no vi ese capítulo. Vaya al capítulo. Vaya y búsquelo. No, pero solamente recordar que esa palabra hermanos, o sea, en el hebreo de esa época no existían palabras diferentes para designar hermanos o primos, lo que llamamos en español primos hermanos, o sea, los primos más cercanos. Utilizaban la misma palabra, porque la familia eran como un clan, eran como la vecindad del Chavo. Y eran los de la zona. Estaban todos juntos ahí. Era además la gente de la zona. Entonces, bueno, por eso es que llaman hermanos, pero eso es la idea más común es que eran primos muy cercanos. Pero no, y como vean el video del Padre Toro, donde le encuentra a la mamá a cada uno de ellos. Ahí se entiende perfecto que no tenía, que no eran hijos de María. Ni hermanas, exactamente. Bueno, muy bien, Betty, yo creo que con eso, ¿verdad? Con esto y un bizcocho. Nos vemos aquí en 8. Ajá. Pero bueno, igual, bueno, desearles una semana llena de bendiciones. Ajá, y estamos luego hablando de la vida oculta de Jesús, su vida, ¿sabes? Ordinaria, común, pues acabamos de volver al tiempo ordinario, así que ya sabe, a santificar cada uno de los días ordinarios de su vida. Exacto, y bien, como lo escuchábamos ayer, y vivimos ayer ese día de
el gran desconocido del Espíritu Santo, pues hay que frecuentarlo mucho, hay que saber tratarlo. Y bueno, esto pues es un propósito. Oye, se me había olvidado eso también. ¿Verdad? No lo hemos hecho. ¿Cuál es el propósito de esta semana? El propósito de esta semana, bueno, Yo siempre pedirle, como el Espíritu Santo es el santificador, Uh-huh. pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a santificar la labor ordinaria de cada día. Excelente. Lo que hacemos cada día, en la mañana le pedimos que nos ayude para hacerlo bien, ofrecérselo a Dios y así pues santificar ese día. Excelente. ¿Te Muy parece bien. bien? Me parece muy bien. Ok. Excelente. Bueno, muy bien amigos, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Así que Que Dios lo bendiga. que Dios lo bendiga. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.